Hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. Hemos venido hablando sobre el Padre Nuestro y que es más que una oración, que el Padre Nuestro es un conjunto de enunciados que estableció el propio Señor Jesucristo para guiarnos, para enseñarnos cómo debía ser nuestra relación con Dios y nuestra relación de oración con Dios. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es lo que ha pasado con el Padre Nuestro, convertirlo en un rezo y decirlo automáticamente sin ni siquiera pensar que es lo que está diciendo. El Padre Nuestro son verdades, son enunciados, son cosas que salen de la boca de Jesús cuando le preguntan, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y Él explica todas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando debemos orar. Empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso nos recuerda que somos hijos de Dios, que no somos criaturas que están en la tierra dando vueltas sin padre, sino que tenemos un Padre real, un papá que se preocupa y que quiere lo mejor para nosotros. Santificado sea su nombre. No hay un nombre más poderoso que el nombre de Jesucristo, que el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner la confianza en ningún otro nombre. Porque cuando ponemos nuestra confianza en un nombre, nos va a fallar. Porque el único infalible es Dios. Si usted pone la confianza en un gobernante, tarde o temprano falta. Le falta, le falla, le miente, le engaña. Si usted pone la confianza en un hombre, ese hombre va a fallar. En la persona más importante del mundo va a fallar, porque nosotros somos seres humanos que practicamos las cosas buenas, pero que fallamos diariamente y constantemente. Santificado sea su nombre, quiere decir que el único nombre en el cual nosotros podemos depositar toda nuestra confianza es en el nombre de nuestro Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Hablamos que lo que le estamos diciendo a Dios es, Señor, así como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga aquí en la tierra. Y sabemos que en el cielo no hay elecciones, que en el cielo el Señor no dice, vamos a hacer tal cosa, y los ángeles dicen, bueno, los que están de acuerdo con el Señor, no. En el cielo cuando Dios dice, se hace una cosa, todos corren a hacerla. Y lo que le estamos diciendo, Señor, así como en el cielo, que se haga aquí en la tierra, que se haga así en mi vida, que yo haga tu voluntad, independientemente si me parece o no me parece. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir que nuestra confianza completa está en un Dios que suple todo lo que nosotros necesitamos. Y que nosotros no tenemos que desesperarnos por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Nosotros tenemos que tener confianza en ese ebenecer, en ese decir, hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Y mañana Él nos sostendrá. Y pasado mañana Él nos sostendrá. Él nunca nos va a fallar. Tenemos esa confianza y no nos desesperamos. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo hablábamos hace 8 días, en la acción de pedir perdón a Dios constantemente. Todos los que estamos aquí en esta mañana le hemos fallado a Dios durante toda la semana, aunque usted no lo crea. Porque le fallamos a Dios cuando no hacemos su voluntad, cuando pecamos, cuando hacemos un abismo. Le fallamos a Dios en nuestra mente, en nuestros actos, en nuestro accionar. Le fallamos a Dios cuando podemos hacer cosas buenas y no las hacemos. Entonces todos los días nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestras faltas. Y así también practicamos el perdonar a nuestros hermanos. ¿Que es difícil perdonar a nuestros hermanos? Claro que sí, cuando nos ofenden. Pero el que gana cuando perdonamos somos nosotros. Porque cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios perdona nuestras ofensas. Y hoy pasamos al sexto de estos enunciados que dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y ese es muy interesante porque es una frase que la decimos muy rápido, pero que encierra un principio profundo. ¿Por qué le decimos a Dios que no nos deje caer en tentación?
si podríamos pensar que ese es un asunto nuestro. La decisión de caer en tentación es nuestra, no es de Dios. Sin embargo, le pedimos a Dios: Señor, no permitas que caigamos en tentación. No permitas que yo caiga en tentación. Y para eso vamos a comenzar a desgranar y a definir qué es la tentación. ¿Qué es la tentación para cada uno de nosotros? Dice el diccionario que es un estímulo que induce a obrar mal. Es un estímulo que nosotros recibimos para hacer cosas que están mal hechas. Entonces, ¿cuántos de nosotros recibimos estímulos para hacer cosas malas todos los días? Todos. Cuando nos quieren llevar a los vicios, ¿qué estimulan en nosotros? Lo que más nos gusta: sentirnos muy machitos, sentirnos muy fuertes, sentirnos muy importantes. Yo recuerdo que yo de niño había algunos anuncios de cigarros Marlboro y salía un jinete, ¿verdad? Y salía el hombre ahí en un caballo, ¿verdad? Y con un sombrerazo y una mirada. Y yo decía: wow, algún día yo voy a ser como ese. Entonces comencé a fumar Marlboro. Nunca llegó ni el caballo, ni el sombrero, ni nada. Pero era un estímulo que tocaba mi ego para llevarme a hacer algo mal. Cuando te quieren vender licor, te ponen gente alegre, contenta. Ustedes tapan una cerveza y le aparecen dos muchachonas lindísimas. Pero ¿verdad que nunca te ponen un anuncio de televisión con un hombre con un cáncer, con un enfisema pulmonar? Dicen: siga fumando. Nunca te ponen a un hombre agrediendo y maltratando a su esposa, pateándola, gritándola borracho. Nunca te ponen una familia llorando, hijos con los padres, de ver a su padre o a su madre totalmente alcoholizado y peleando. No, ponen estímulos, ponen cosas. El estímulo es algo que le agrada a uno. Hemos hablado muchas veces que hacer lo malo al ser humano le gusta. Y cada uno tiene sus áreas débiles. Pero la tendencia del ser humano natural es hacer lo malo. Entonces, qué fácil le queda al tentador estimular esas áreas. Estimular las áreas donde es fácil seducirnos. La obra de la tentación es una seducción. Es una seducción. Es una forma de hacer lo que nos gusta para hacernos caer. Entonces, cuando yo quiero agarrar algún animalito, un gatito o un perrito, entonces lo llamo y le pongo galletitas y me le acerco y le comienzo, y ahí lo voy a, pero ya cuando se descuida lo agarro, porque lo que quería era agarrarlo. ¿Qué hice? Yo sé que a él le gustaban las galletas, yo sé que a él le gustaban las caricias, entonces estimulé las áreas que a él le gustaba. Nadie puede pecar, o es muy difícil pecar, con estímulos sobre cosas donde no somos débiles. Dice el Salmo 64, dice que el enemigo nos conoce perfectamente. Y dice esta frase, dice: hace una investigación exacta de cada uno de nosotros. El diablo no pierde tiempo. Si yo no tengo una debilidad con las drogas, a mí me pueden poner los paquetes de cocaína aquí al frente y ni cosquillas me hacen. A lo mejor abro un paquete y me lo echo en los pies ahí para que huelan rico, ¿verdad? Como talcos. Porque no soy sensible a ese estímulo, porque no está en mi naturaleza. Pero si una persona tiene debilidad con drogas, con solo que vea el paquete ya comienza una lucha. Y así cada uno de nosotros tendrá o tenemos nuestra área completamente débil. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:14, dice: al contrario, uno es tentado por los propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado,
Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. O sea, somos estimulados por nuestros propios malos deseos. En otra versión se usa la palabra muy común que se llama concupiscencia. La concupiscencia son esos malos deseos naturales que hay en uno. Cosas que uno no sabe de dónde surgieron, pero que uno es débil en ciertas áreas. Y esos malos deseos vienen a nosotros muchas veces por herencia, porque tal vez si yo vengo de una familia donde todo el mundo son borrachos y todos toman licor y de todo, desde niño fui viendo esos ejemplos, fui copiándolos y al final yo repito lo que aprendí. Muchos de los malos deseos que uno tiene de la concupiscencia se dan por abusos, por maltratos, por cosas que destrozaron el corazón y el entendimiento de un niño y el niño fue inclinado hacia lo malo. Nunca se me olvida una pregunta que se hizo aquí a los jóvenes, que siempre me impactó mucho, que se le preguntaba a todos los jóvenes: ¿qué quieres ser cuando seas grande? A los niños y jóvenes de la iglesia: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y oíamos doctor, bombero, policía, abogado. Ni uno solo de los niños dijo: quiero ser un criminal. Gracias a Dios. Ni uno dice: yo quiero ser un buen borracho, yo quiero ser un adicto a las drogas. Ninguno lo dijo, porque nosotros somos programados para hacer el bien, pero fuimos alterados después de esa programación por el tentador, por el que quiere destruirnos, por el que provoca la tentación. Entonces ha venido a nuestra vida diferentes cosas que arruinaron el plan original. Yo digo esto con todo respeto hacia mi padre, pero en la ignorancia, que el primer trago de cerveza que yo probé en mi vida, lo tomé en los regazos de mi papá. Horrible, sabe a orines. No quería ni tragármelo. Pero cómo el enemigo usa a las personas para inducirnos y marcarnos. Y estábamos en una fiesta y papá llegó y me llamó: venga, Fernandillo, para hacerlo hombre, siéntese y pruebe lo que es bueno. Y me dio ese poco de orines. Y yo ni quería tragármelo, pero me los tragué para agradar a mi papá, porque quería sentirme aceptado. Así te induce el enemigo, así te involucra el enemigo para que hagas cosas malas. Mi abuela fumaba, yo tengo dudas, a veces creo que fumaba marihuana. No estoy seguro, porque mi abuela compraba una hierba y la tenía en un frasco y compraba lo que llaman boletas, unos papeles amarillos. Y agarraba la hierba y la hacía así, ¿verdad? Y le hacía un nudito de un lado. Y yo eso se parece a la marihuana, ¿verdad? No sé si fumaba marihuana. Pero entonces mi abuela, cuando no tenía fósforos, cerillos, entonces encendía el horno de la cocina, de la estufa. Y cuando el horno estaba rojo, me decía: meta la cabeza ahí y le pega a la resistencia y jala. Y ahí yo emocionado, ¿verdad? Metido en el horno, aprendiendo a fumar. Yo no sé si era marihuana. Entonces, ¿quién te enseñó a pecar? El medio que hay. Yo estoy totalmente seguro que papá nunca pensó crear un adicto al licor, ni mi abuela al cigarro. Pero muchos años después, yo era un alcohólico. Y era una persona que fumaba 3, 4 cajas de cigarros por día. Me despertaba en la madrugada, casi inconsciente, buscando los cigarros, totalmente envuelto en un vicio. Cuando yo dejé de fumar, tuvo que intervenir Dios, porque era un vicio tan fuerte, que ya habiendo dejado de fumar, recuerdo que un día bajándome del autobús, alguien encendió un cigarro y me cayó todo el aroma detrás.
Y yo me fui detrás de ese hombre como 200 metros, jalando un mito gratis. Hemos sido afectados en nuestra naturaleza y por eso somos débiles en algunas áreas. Cada uno de nosotros es sensible en áreas diferentes. Cada uno de nosotros. Y cuando uno sabe que uno es sensible en esas áreas, uno tiene que cuidarse. No nos dejes caer en tentación, Señor. No permitas que esos estímulos lleguen a mi mente y me conduzcan. Porque agrega la oración del Padre Nuestro, mas líbranos del mal. Y cuando está hablando líbranos del mal, no está hablando del mal de la humanidad, no está hablando del mal de los ladrones ni de las enfermedades, está hablando el mal que es consecuencia de haber pecado. Porque cada pecado trae su consecuencia, cada uno. Cuando estaban apedreando a Esteban en Hechos 7, Esteban es el primer mártir cristiano, es el primer hombre que muere defendiendo la fe cristiana en la historia de la palabra de Dios. Y cuando Esteban está hablando y dando su testimonio de que él cree en Dios y de todo, se enfurecen los que lo estaban oyendo, principalmente los religiosos, y lo agarran a pedradas. Y lo están matando, le están dando golpes con piedras. Esa gente era mala. Yo creo que uno posiblemente no se atrevería ni siquiera a un animal a matarlo a pedradas. Yo no me atrevería a que me manden a matar a un perro a pedradas. A lo mejor le pego un balazo rápido, pero no tendría el corazón. ¿Se imaginan la maldad que puede haber en una persona de agarrar una piedra y tratar de pegársela al otro en la cabeza con la intención de matarlo? Pues así muere Esteban. Y cuando Esteban está a punto de morir, hace la siguiente oración. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No le dijo al Señor: sálvalos. No les dijo: hazlo tus hijos. Lo que le estaba diciendo Esteban es que consecuencia de la masacre que estaban haciendo, estos hombres iban a recibir una terrible consecuencia de su pecado. Y Esteban, en ese amor tan grande de Dios, le dijo: Señor, que lo que les tenga que venir como consecuencia de lo que están haciendo, que no les llegue. Les regaló eso. No les tomes en cuenta este pecado. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que cada acto que nosotros cometemos en contra de Dios va a tener una consecuencia negativa. Y eso es serio. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De Dios nadie se burla. Nosotros pecamos contra el cielo, pecamos contra Dios, y tarde o temprano nos alcanzará la consecuencia de lo que hicimos. Ya vamos a ver el milagro de la cruz de Cristo, pero esta es la ley. No se exime nadie. El que actuó mal, tarde o temprano le llegará su hora, porque es la ley natural que Dios estableció. Lo que se siembra, se cosecha, para bien o para mal. Fuiste un buen papá, vas a tener hijos buenos que te cuiden en tu vejez. Fuiste un mal papá, vas para un internado a comer galleta mojada con leche. Cuando a veces para el día del padre o la madre van algunos periodistas a un centro de ancianos y entrevistan a los viejitos, y están esos viejitos que hasta que dan ganas de tomarse una foto con ellos, de lindos que se ven, y comienzan a decir los viejitos: no, hombre, si yo tengo 4 hijos, 2 son abogados, el otro es tal cosa y uno tiene una empresa, nunca me vienen a ver, me metieron acá y ni saben si estoy bien. Entonces uno dice: ay, pobrecito. Pero
Pero lo que dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando te vas detrás de esa historia, vas a encontrar a un hombre agresor, vas a encontrar a un hombre que maltrataba a los hijos, vas a encontrar a un hombre que se fue con otra mujer, vas a encontrar un montón de historias que no se cuentan, pero la palabra de Dios es tácita, es clara, es fuerte y es real. El pecado lo alcanza a uno y le damos lo que pasó en la historia de David cuando pecó en 2 Samuel 11. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevasen a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Esa es una historia que nos habla de la consecuencia del pecado y de la seducción al pecado. Y yo quiero que se ponga mucha atención. ¿Cuál fue el problema? Porque ya creo que todos conocen la historia. David se involucra con esta mujer, pero ¿cuál fue el problema de David? ¿Cuál fue la primera seducción que tuvo para caer en el pecado que le complicó toda la vida a él, a sus hijos y a sus nietos? Uno podría decir, pues, el adulterio, la mujer, pero el pecado, según hablábamos ahora, empieza por una seducción en nuestra debilidad. ¿Sabe cuál fue el problema de David? No hacer lo que tenía que hacer, porque eran los tiempos donde los reyes salían a la guerra. O sea, un rey no era como ahora, cuando había guerra, un rey encabezaba el ejército. Iba adelante estimulando a su pueblo, sabía que tenía que ir. Era el primero en levantarse, era el primero. No es como ahora que un presidente le declara la guerra al otro y se esconde en un búnker ahí, vayan peleen otro. No, el rey iba. Y dice la palabra de Dios, eran los tiempos donde los reyes salían a la campaña, salían a la guerra. Pero ¿qué hizo David? No fue. Y ahí es donde empieza el problema. Dejó de hacer lo que sabía que tenía que hacer. Fue seducido por algo inocente. Y me lo imagino que seguro se quedó acostadote en ese silencio y dice, qué rico, qué feliz. Qué alegría se siente, qué paz tenemos acá. Oigo los pajaritos y el bien feliz de la vida. Pero él dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Sabe que nosotros, como hijos de Dios, ya en una época más moderna, muchas veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer como cristianos? Y ahí comienza nuestro conflicto. Dice Hebreos 10:25, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, por tanto más cuanto que vamos en el día que se acerca el Señor. Ese posiblemente se lo saben. En otra versión, no dejéis de congregarse como a algunos se les está haciendo costumbre. ¿Sabe que la primera seducción que tiene un cristiano es dejar de venir a la iglesia? No es el pecado, es enfriarlo. Lo primero que Satanás trata de hacer a una persona es dejar. No es necesario. ¿Para qué? Yo puedo leer la Biblia en la casa, yo puedo cantar. Y así como David, el cristiano deja de hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabe que yo no vengo a la iglesia porque darle bien a nadie? Yo vengo porque es una necesidad de mi alma. Y porque yo sé que si yo no alimento mi alma,
yo soy débil y caigo fácilmente y me enredo. Le digo yo a la gente, la iglesia es la gasolinera del cristiano. El que deja ir a la gasolinera tarde o temprano se queda botado. Pero el día que el cristiano dice, hoy no voy a ir a la iglesia, y se queda acostado, dice, qué rico. Salados, ahí deben estar cante y cante. Yo aquí, en mi king size cama, tomándome un fresquito, rascándome la cabeza, viendo televisión. Qué bonito. Seducción del engañador para comenzar a apartarte de Dios. Agarre una hoguera que esté bien encendida y agarre un tronquito, el más encendido, tómelo con una tenaza y póngalo aparte. ¿Sabe qué le pasa a ese tronquito encendido? Se apaga al momento. Porque el tronco, para estar encendido, necesita estar metido en la hoguera. El cristiano debería fielmente decir, yo necesito ir a la iglesia. Para algunos es el único tiempo en la semana donde se conectan con Dios, donde alaban a Dios, donde oran a Dios, donde Dios les habla. Y Satanás está viendo a ver cómo hace para seducirnos. ¿Ustedes creen que a mí a veces no me dan ganas de no venir? Pues sepan que sí. A veces a las 3, 4 de la mañana estoy acostándome y sabe, qué ganas de llamar a alguien para que se encargue del servicio y dormir tarde. Es que he tenido una semana y viene la seducción. Y yo como pastor obviamente tengo una obligación. Pero somos seducidos como fue seducido David. Y ya cuando David es desconectado de su obligación como rey, ya es presa fácil. Te vas alejando. Entonces David se comienza a dar una vuelta por el balcón y de pronto ve allá a lo largo un buen show, una mujer preciosa bañándose. ¿Habría caído en tentación, en pecado David si anduviera en la guerra? Nunca. La seducción era que dejara de hacer lo que tenía que hacer, porque era presa fácil. Ya lo demás estaba planteado. Ya después vemos que David tenía un serio problema hormonal con las mujeres. Era débil y la debilidad de David eran las mujeres. Tenía un montón de esposas, concubinas, andaba detrás de una, de la otra. El hombre, por ahí andaba su debilidad. El enemigo sabía. A veces es cuestión de que me dé un espacio y hago mi obra. Pero en la guerra no lo podía tentar. En la guerra no le iba a poner en media guerra a una mujer en bikini. En la guerra iba a estar peleando, concentrado, haciendo su lucha. Cuando el cristiano está concentrado haciendo su lucha, no da espacio al enemigo. Pero cuando dejamos de luchar, somos presa fácil. Y Davidcito cae en pecado. ¿Quién es esa muñeca que está allá? Y le dicen, es Betsabé, la mujer de Urías, de una vez con mayúscula en negrita y en letra número 40. La mujer de Urías, casada, prohibida, esposa de uno de tus mejores guerreros, hija de Leam, uno de los valientes tuyos, de los que conquistaron esta tierra. Y ya una vez seducido por la debilidad, tráigamela para acá a conversar un ratillo con ella. Y se la trae y el hombre feliz de la vida. Cuando tienen la primera relación sexual, ¿saben qué pasa en la vida de David? Nada. Nada. Cuando pecamos, la mayoría de veces no pasa nada. Porque es parte de la estrategia del tentador irnos metiendo y metiendo en el pecado. Entonces parte de la estrategia es que no pasa nada.
Entonces David se despierta al otro día y dice: wow, lo que hice, pero estoy bien. No me mató Dios, no me mandó ninguna enfermedad. Y sigue y sigue y sigue en el vacilón, hasta que un día recibe un mensaje de texto en su Apple 10. David, soy Bexabeth, adivine qué, estoy embarazada. Y el hombre la borra de sus contactos, ¿verdad? Y dice: me hackearon la cuenta. Y esa maquinación comienza David: ahora ¿cómo le hago? Soy el único hombre en Jerusalén. ¿A quién le echo la bronca de esto? Es que no hay otros. Todos andan peleando, todos están haciendo lo que tienen que hacer, menos yo. Dice la palabra de Dios que un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas. Es que un pecado lleva al otro y este al otro. Y lo que empezó como un simple tranquilidad, me quedo en mi casa, no voy a hacer lo que tengo que hacer, de pronto te tiene con el agua hasta el cuello, ahogándote, inventando más pecados. ¿Han oído hablar de lo que creo que la Iglesia Católica le llama los pecados capitales? ¿Sí? ¿Sabe qué es un pecado capital? Es un pecado que por sí solo te lleva a otro y a otro y a otro y a otro, que son sumamente peligrosos. Entonces David comienza a decir: ¿qué bronca me estoy metiendo? Y comienza a maquinar lo malo. Y en la historia nos dice: manden a traer a Urías. Aquí la cosa es que el hombre venga, se acueste con ella y se acabó el problema. Pero Urías era un hombre temeroso a Dios, era un hombre temeroso a la ley. Le da una lección de moral al rey. Y el rey viene y le dice: Uritas, ¿cómo estás? Le da un gran abrazo. ¿Cómo estás? Vea, me han hablado cosas tan lindas tuyas, que estás peleando tan bien, que quiero darte off una semana. Quédese aquí descansando. Y Urías no se la traga. Y cuando David lo envía a su casa, Urías va y se acuesta en la puerta del palacio y no va a donde su mujer. No sé cuántos meses tenía de no verla, y por lo que dice la palabra de Dios, era una mujer sumamente hermosa. Las mujeres saben cómo viene un hombre después de 15 días de que no la ve, ¿verdad? Desesperado. Y cuando a David le cuentan: ¿cómo le fue a Urías? No, hombre, se acostó ahí, no fue a la casa. ¿Qué? Y le dice: Urías, ¿qué te pasó? Y le dice Urías a David: ¿cómo voy a estar yo gozando de mi esposa, sabiendo que todos mis hermanos están peleando por tu reino? Ay, seguro David sintió aquí como en el estómago una estocada. Y dice: qué complicado. Aquí ahora es metiéndole licor. Trágase unas chelas y esto lo soluciona todo. Y se van para Walmart y compran un montón de doces. Ponen ahí Brasil, México, y comienza el vacilón. Y échese una por ti, y échese otra. Y ya cuando está Urías diciendo: viva el América, y es tan fatal el hombre, ya dice: ahora sí se me va. Ahora sí, papito, vaya para la casa, está grave, si lo agarra la policía le hace la alcoholemia, váyase tranquilo. Y se va Urías, queditito. Pero la moral de este hombre es sorprendente. En su borrachera no podía ni pararse, pero cuando está en la puerta del palacio dice: estamos en guerra. Y se vuelve a acostar. Y cuando a David le cuentan, dice: híjole, y ahora este infeliz no hay cómo. Y la otra sigue creciéndole la panza y se me está acabando el tiempo. Todavía no había venido el Espíritu Santo a embarazar a María, entonces no tenía ese truco. Y de esa cadena de pecados solo le queda una alternativa a David: asesinarlo. ¿Creen ustedes que el día que David fue seducido para no ir a la guerra,
estaba pensando en asesinar a un amigo leal? Nunca. Pero es que la tentación nos lleva de paso, a pasito y pasito, y cuando vemos es que estamos hasta acá. Lo mandó a matar, lo mandó con una carta traicionera y matrera. Joab, ponga a este hombre en la línea de batalla y déjelo solo para que lo mate el enemigo. Lo más ruin que podía hacer, un crimen atroz para tapar un pecado que entró a través de una simple seducción de dejar de hacer lo que teníamos que hacer. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces David dice, bueno, nadie supo lo que pasó, el hombre estuvo acá, la mujer está embarazada. Entonces hace un acto de grandeza y dice, yo como rey voy a asumir la viuda con todo y niño. Y salió en la revista Life como el varón del año. ¿Qué clase de rey? Adoptó al chiquito que quedó sin papá. Qué corazón más lindo. A veces nosotros podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no. Y a veces en nuestra maldad podemos quedar hasta como héroes, pero Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. ¿Sabe qué pasó después de eso en la vida de David? Nada. Pasó una semana y no pasó nada después de las maldades. Pasó otra semana y no pasó nada. Ya se dejó a Betsabé como su mujer. Estaba feliz. Pasaron 3, 6 meses, un año y no pasó nada. ¿Sabe que a veces pecamos y como no pasa nada pensamos que ya Dios se le olvidó? Sí, yo hice eso fatal, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Sabe por qué no pasó nada? Algunos historiadores dicen que del pecado de David a la muerte de su hijo pudieron haber pasado de 2 a 3 años. Ya el chiquillo andaba corriendo por la casa, el hombre feliz, era la mujer que amaba, era Elí, estaban contentos con su niño, pero no pasaba nada. ¿Sabe por qué no pasaba nada durante tanto tiempo? Era Dios dándole tiempo a David que se arrepintiera. ¿Sabe por qué pecamos nosotros y no pasa nada? Porque la misericordia de Dios nos está dando tiempo que nos arrepintamos. Porque durante ese tiempo estamos recibiendo el mensaje de Dios de lo que no tenemos que hacer. Está Dios hablándonos a través de una canción, a través de su palabra, a través de experiencias, y sabemos, dice, sí, yo estoy mal, pero más adelante me arreglo. Sí, yo estoy actuando mal, pero después arreglo. Y estamos pateando la bola para adelante. Y como pasó tanto tiempo, llega el momento de, seguro a Dios se le olvidó, no le dio mucha importancia, ya, se acabó el asunto. Y está David en su mejor momento, feliz de la vida, con su niñito como loco. Cuando le llega el profeta Natán, llegó el juicio de Dios. Y Natán le habla a David y le dice, David, vengo a hablarte de parte de Dios, y le cuenta una historia. Y le dice, David, es que pasó una circunstancia. Había un hombre muy, muy rico que tenía de todo tipo de animales en su casa. Junto a él había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. La amaba con todo su corazón. Dice la historia que la amaba tanto a esa ovejita que comían del mismo plato. No sé si usted ha tenido una mascota de esas que usted está comiendo y le da tortilla y el perrillo come, o el gato, que es una historia de amor, ¿verdad? Y le dice ese hombre que tenía la ovejita feliz, que la amaba con todo su corazón, de un momento a otro el ricachón le vinieron visitas. ¿Y saben qué hizo el hombre rico? Mandó a traer la ovejita que tenía el hombre, la sacrificó para cocinarla para el que venía. Ay, no había terminado de decir esa historia cuando se levantó David colorado
Dicen, ¿dónde está ese desgraciado para matarlo? Eso está en versión Fernando Paniagua, ¿verdad? ¿Dónde está ese mal bicho para hacerle justicia? Ese hombre merece la muerte. A veces estamos condenando a personas por cosas que nosotros hemos hecho peores, pero se nos olvidaron porque no pasó nada. Ya David ni se acordaba del pecado, ya ni se acordaba que era un asesino, que era un adúltero, que era un traidor, que era un mentiroso, que era un embaucador, que era un cínico. Se había acostumbrado a vivir pecando. Ya no tenía, Pablo le llama a esto, le llama conciencias cauterizadas. Ya cuando se cauteriza la conciencia de una persona es que ya no le molesta nada lo que hizo. Ya le quedó como sellado, ya ni fu ni fa. Y Natán lo para ahí cuando está todo machito y le dice, pues ese hombre eres tú. Y se le vino un frío desde la cabeza hasta los pies y se quedó. Yo creo que le pasó en ese momento toda como una película de todo lo que había pasado, de la injusticia. Como rey podía tener las mujeres que le daba la gana, era una prerrogativa que tenían los reyes, pero escogió la del hombre más fiel. ¿Por qué? Simplemente porque dejó de hacer lo que tenía que hacer, porque permitió ser seducido por algo inocente. Por un día que no vaya a la iglesia, ¿qué va a pasar? Por unos traguillos que me toque un fin de semana, ¿qué va a pasar? Por unas citas ciegas con una amistad en Facebook, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene de malo? Cosas inocentes y vacilonas que te abren una puerta que no sabes a dónde te va a llevar. Señor, no nos dejes caer en tentación. Por favor, líbranos del mal que va a traer la tentación. Líbranos de ese mal terrible que va a traer la tentación. Cuando nosotros le oramos a Dios en esta dirección, Dios interviene. Si algo he entendido yo en los últimos días, es que si nosotros oramos realmente el Padre Nuestro, como Dios quería que lo entendiéramos, nuestra vida es otra. No tienes que hacer grandes oraciones. Es reconocer quién es el Padre, quién es tu protector, quién es tu proveedor, a quién tienes que pedirle perdón, a quién tienes que perdonar, de qué tienes que alejarte, en qué reino vas a vivir. Y lo cierra en esta sexta propuesta. Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal que me vendrá a través de esta mala decisión. Y Dios comienza a actuar de una manera sobrenatural en nuestra debilidad. Pero es que hay que orarle a Dios. Una vez que nosotros hemos pecado y nos hemos arrepentido y nos hemos apartado del pecado, la sangre de Cristo borra ese pecado y borra la consecuencia. Pero cuando no lo hacemos, sigue activa. Contaba un predicador hace unos días algo muy interesante. Dice que en una reunión de pastores, un pastor importante comentó, y dice, me pasó una experiencia bien complicada y quiero compartirla con todos los pastores para que estemos despabilados. Me eché un buen pleito con mi esposa. ¿Cuántos saben que los pastores peleamos con la esposa? Un día les traigo un video para que vean a Mayra bien brava. Claro que tenemos problemas, claro que a veces no nos entendemos. Somos seres humanos comunes y corrientes, con una responsabilidad y un privilegio que Dios nos dio y nada más. Y dice este pastor que se echó un pleito con su esposa, de esos de padre y madre, Señor mío y no sé qué más. Y el hombre salió furioso de la casa y se fue a manejar.
y ahogándose. Qué vieja más desgraciada, lo que me dijo, lo que me hizo. Y el hombre va en eso, cuando de pronto una mujer joven, bonita, le hace right. Y el pastor sabe que eso no se tiene que hacer. Sabe que eso es una seducción. Pero quiere jugar de buen samaritano. Y el hombre dice, pobrecita, a lo mejor se le dañó el carro y con ese poquito de ropa que tiene frío y está muy flaquita, debe tener hambre, y esos zapatos tan bonitos debe ser cansada. Y comenzó el hombre y metió un frenazo y va para atrás, ¿verdad? Y ya le dice a la muchacha, te llevo, yo no sé qué. Y la muchacha se le sienta a la par y él lo primero que hace instintivamente es que agarra la Biblia que tenía y la mete rápido en la guantera. Vea que uno no es tan tontillo como parece, ¿verdad? Porque de todos modos él andaba a derecho porque estaba enojado. Entonces cambió K-Love y puso la Z para oír el chocolatazo. Los bandidos oyen eso, ¿verdad? Yo lo tengo por referencia, nunca lo he escuchado, voy a tener que escucharlo a ver qué es. Y ya venían hablando del bomboncito y de las viernes de chinitas y todas las cosas que hablan ahí. Y dice que el hijo había usado el carro de él anteriormente y tenía una música, un cassette de música romántica de Ray Conniff. Dice, ay, qué bendición, y pone el cassette y comienza ese musicón en el carro. El hombre sentía que estaba en el cielo. Iba manejando y le veía las rodillas, ay, ay, ay. Seducido. Y van por ahí ya se iban hablando de tour, sonriéndose, ya estaban uno más cerquita del otro, un ministro de Dios. Y de un momento a otro, ¡puf!, se estalló una llanta. A la par de un lago. Una zona como para hacer un picnic. Y dice el hombre, esto tiene que ser de Dios. Qué lugar más precioso para ir a caminar con esta pobre muchacha que debe tener frío. Entonces el hombre, todo caballeroso, donde ve que el carro, si hubiera ido con la esposa, le dice, ¡qué vida! Se estalló la llanta. Pero bueno, se estalló la llantilla, eso no es nada. Eso no es nada. Mi reina, usted quédese aquí, que yo lo arreglo todo. Y el hombre dice, aquí me siento ahora a conversar un rato, a pasear en el lago. Ya se armó. Me dicen los mexicanos, ¿va? Ya se armó. Y cuando está el hombre en eso, el Espíritu Santo le redarguye. Y él siente como una electricidad. ¿Qué estoy haciendo? Y en ese momento donde ya está prácticamente entregado al pecado, el hombre dobla sus rodillas ahí y le dice, Señor, no me dejes caer en tentación. Una oración del corazón. Señor, no me dejes caer. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ya yo no aguanto. Ya yo no puedo hacer nada. Yo ya no puedo pelear contra esto. Ya me fui con todo, Señor. Pero te suplico que no me dejes caer en tentación. Aquí van más de 25 años de ministerio. Aquí va toda una familia, una iglesia, una ciudad. Aquí va a fallarle al Dios que confió en mí. Y dice que el hombre arrodillado así, y cuando él levanta la cabeza como con fuerza, la bandida se bajó del carro y le hizo raya a otro, se montó y se fue. Porque Dios contesta y Dios sabe cuando ya nuestras fuerzas no dan. Iglesia, cuando ya nuestras fuerzas no den, vamos a clamarle a Dios, Señor,
no me dejes caer en tentación, porque ya yo no aguanto. Ya yo no sé ni cómo enfrentármele a esto. Cada uno sabrá en qué área es sensible. Cada uno sabrá dónde está su debilidad. Pero la palabra de Dios nos explica cómo salir de esta. Primero no metiéndonos, y si nos metimos, clamando a Dios. Cierro diciendo, alguien me dijo en esta iglesia, ¿sabe por qué yo no le oro a Dios por estas tentaciones que estoy teniendo tan grandes? Y le digo, ¿por qué? Y porque yo sé lo que me va a decir. Ya no queremos escuchar lo que va a decir Dios, porque va en contra de lo que nosotros queremos. Ya no queremos decir, Señor, intervenga. Más bien queremos decirle, Señor, no se vaya a meter en eso. Yo mañana le pido perdón. No nos dejes caer en tentación. Señor, líbranos del mal, que a lo mejor no llega mañana, pero puede llegar en 2, 3 años. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.